Hola amigos, muy buenas noches. El día de hoy estamos en una transmisión especial por la fecha que se conmemora lo que son los 240 años, ¿no? del martirologio del cacique de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Y tenemos como invitado a Capitán Perú. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente en tu canal. Gracias Rafael, muy amable. Bueno, para empezar esta transmisión vamos a poner ahorita un pequeño video. Y vamos a empezar vamos a hablar un poco más sobre Tupac Amaru y Micaela Bastidas. El 18 de mayo de 1781, la ciudad de Cusco fue testigo de la ejecución de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas, sus familiares cercanos y principales capitanes. La corona española creía que había dado fin a la rebelión que buscaba terminar con los abusos que sufría la población indígena del virreinato. Sin embargo, el ajusticiamiento al que fueron sometidos avivó más la llama de la rebelión, los deseos por un cambio de las estructuras de poder y el final de la explotación colonial. Los actos de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas son importantes para entender lo que posteriormente vendría con la independencia del Perú y América. Desde Pasto en Colombia hasta Tucumán en Argentina, la rebelión se extendió como símbolo de resistencia contra la dominación colonial en el continente americano. 240 años después, recordamos y seguimos valorando la importancia de la gran rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, siendo especial por coincidir este 2021 con la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia. Bicentenario del Perú. Genial. ¿Qué tal? Bueno, una vez más, saludar a todos. Y bueno, vamos a hablar un poco más sobre las caras de Tupac Amaru. A ver, no sé, Rafael, nos puedes comentar, por ejemplo, yo desde que empecé bueno, en la historia, bueno, en la educación tradicional, tal vez nos hablan de un Tupac Amaru, tal vez un Tupac Amaru que toma la iniciativa, se indigna de repente con problemas que amenazaban a los indígenas y es por eso que toma mayor fuerza con el apoyo de ellos cuando va a Lima y empieza con su revolución cuando no está de acuerdo con los impuestos que le, que le demandan a lo largo de la historia, ¿no? Coméntanos un poco más sobre ello, Rafael. Sí, claro. Bueno, lo primero que habría que acotar es que este no es un análisis histórico de la figura de quién fue realmente Túpac Amaru, ¿no? Sino es más bien un análisis político, o sea, cómo se ha reinterpretado a Túpac Amaru en el tiempo. En los distintos tiempos, tal vez podría decirse, ¿no? Desde, bueno, el militarismo del gobierno de Velasco hasta la interpretación que se le da en el siglo XXI, en donde podríamos decir que se ha reinventado a Tupac Amaru repetidas veces de acuerdo a las distintas visiones políticas que se quiere apoyar, ¿no? Es como decir, bueno, yo tengo acá una visión política, me apoyo en Tupac Amaru, que respalda esta posición, pero no es el Tupac Amaru histórico, es el que yo estoy moldeando de acuerdo a que se alinee a mi discurso. Y por eso es que las múltiples caras, ¿no? Porque decía pues que en este post que había justamente colgado el día de hoy, que si les preguntas a distintas personas, incluso autores o políticos, pues unos te van a decir que Tupac Amaru era el representante de la lucha de clases y la sublevación en contra de la opresión, un poco como decía el video del Bicentenario, ¿no? Se sublevó ante la opresión colonial. Pero tú le preguntas a un liberal y te va a decir, no, Tupac Amaru fue el primer libertario porque él reclamó en contra de los impuestos de las reformas borbónicas. Y además él era empresario y él manejaba la cadena de suministro de las minas de Potosí.
y estaba velando por su negocio. Pero tú te le preguntas a un monarquista y va a decir, no, 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 no. Él estaba buscando un título nobiliario. Él estaba reclamando el marquesado de Oropesa y esta disputa con la familia Betancourt. Y de hecho, en sus, digamos, proclamas y en sus cartas, él se hacía llamar José I, rey del Perú. O sea, él no buscaba una república. En ningún momento podemos ver dentro de los planes de Tupac Amaru una república, ¿no? Él buscaba una monarquía y por lo tanto era monárquico. Y incluso he leído que debería considerársele como el prócer de la monarquía peruana, ¿no? La cual después apoyó José de San Martín en este proyecto con la Sociedad Patriótica y que no se llegó a consolidar. Entonces, mira cuántos ángulos estamos viendo de Tupac Amaru, algunos incluso incompatibles entre sí, ¿no? Porque tenemos por un lado al Tupac Amaru rebelde y subversivo en contra de la opresión, y en el otro lado contrario al Tupac Amaru noble, monarquista y que quiere más bien mantener las estructuras monárquicas bueno, no solo el virreinato, sino incluso el incanato, ¿no? Entonces, obviamente estas dos visiones son difíciles de empatar, de compatibilizar, pero que parece que se unen en la figura de Tupac Amaru y por eso nos da un personaje que es mucho más complejo de lo que se nos quiere enseñar, ¿no? Muchas veces nos dan una versión simplificada y tal vez por eso es que tenemos tantas aristas y tantos enfoques de un mismo personaje. Exacto, y también la influencia de Micaela Bastidas, ¿no? Que tiene en todas las caras que mencionabas, ¿no? O sea, como esposa, como que se identifica también con las decisiones de Tupac. Eh, Coméntame un poco más del impacto, tal vez, que genera Micaela Bastidas en las decisiones también de Tupac Amaru. Sí, por supuesto, ¿no? Viene a ser su, ¿cómo decirlo?, general, acompañante, consejera, al punto que muchos autores incluso establecen que no hubiera existido un Tupac Amaru sin Micaela Bastidas y que tal vez Micaela Bastidas fue más Tupac Amaru que el mismo Tupac Amaru, ¿no? Que ella fue la que lo llevó, lo empujó, porque vemos que muchas de sus cartas, incluso él se muestra reacio a, a un quiebre total y esto, por ejemplo, lo vemos en la carta al obispo de Cusco, ¿no? En donde él dice, no, por si acaso yo no me quiero sublevar ante su majestad, yo me quiero sublevar ante el mal gobierno, ¿no? O ante el corregidor Arreche, ¿no? O ante los malos tratos que se le da a los indígenas, ¿no? Pero no contra su majestad, o no en contra del sistema. Y claro, esto contrasta también con la visión que tenemos el día de hoy de él, que ha sido y que es difícil de interpretar, ¿no? Si nosotros leemos exactamente, ¿no?, lo que menciona esta carta, ¿no? Dice al obispo de Cusco, dice, aunque hoy se me note traidor y rebelde, infiel y tirano, a nuestro monarca Carlos, dará a conocer el tiempo que soy un vasallo y que no he desmentido un punto intencionalmente a mi santa iglesia y católico monarca, pues solo pretendo quitar tiranías del reino y que se observe la santa y católica ley viviendo en paz y quietud. Oye, pero esto no es lo que me han contado a mí de Tupac Amaru. Bueno, es que de repente quien lo empujaba a esto era más Micaela Bastidas. Tal vez, ¿no? Es otra de las interpretaciones que sea. Porque si no, ¿cómo compatibilizo esta carta al obispo de Cusco, el del 12 de diciembre de 1780, con esta figura rebelde, subversiva, revolucionaria, que se opone pues a las estructuras coloniales, como dice el video del Bicentenario? Parece contradictorio, ¿no? Me tengo que quedar con una de las dos. Bueno, hay que de repente también evaluar el proceso. Algunos lo toman como un cálculo político, ¿no? Hay mucho de política también dentro de la estrategia de Tupac Amaru.
hay mucho de alianzas, a quién me junto y también con quién voy a, digamos, aliarme, a quién voy a tender la mano. Y porque recordemos que la iglesia era un poder importante en esa época. Y recordemos también que Tupac Amaru ni siquiera contaba con el apoyo de toda la población nativa en el mismo Cusco. Porque esta es otra parte de la historia que, no se nos, que tampoco se nos ha contado, ¿no? Y es que hubieron caciques y curacas que no solo no apoyaron la sublevación de Tupac Amaru, sino que incluso la enfrentaron. Y entre ellos se encuentra el mismo Mateo Pumacahua, ¿no? Que esta también es parte de la historia que no se nos cuenta, ¿no? Y es que, bueno, creo que, a ver, ¿puedo compartir acá pantalla o puedo compartir un friso, un mural? Claro que sí. A ver, voy a... Mientras Perdón, voy a... comentarles también a las personas que se están uniendo a la transmisión, si tienen alguna duda, inquietud de repente, ahí nuestro amigo Rafael Capitán Perú nos puede ahí de repente dar su punto de vista sobre algún acontecimiento, ¿no? A ver, acá está. Se puede ver, ¿no? Sí. Esto está pintado en la parroquia de Chincheros, donde justamente recordemos que Mateo Pumacahua fue cacique de Chincheros, ¿correcto? Y lo que se representa acá, ves abajo un ejército de la época, ¿no? un ejército virreinal, y dos tótems, un puma que está atacando a una maru, ¿no? Esta serpiente con rostro de llama y con alas. Y se dice pues que esta es como una especie de colocar en forma de los animales, en forma de los tótem, colocar la victoria del puma de Pumacahua por encima de la maru de Tupac Amaru. Y claro, pero uno puede decir, ¿pero cómo? Si Mateo Pumacahua era también autóctono e incluso después también tuvo una sublevación, Claro. pero no se plegó a la sublevación de Tupac Amaru e incluso la enfrentó, la combatió e incluso plasmó su victoria en Chincheros. Y esta es una muestra clarísima de que no toda la población autóctona, cusqueña, aborigen, descendiente de los incas, curacas, caciques, no todos ellos apoyaban a Tupac Amaru. Y por eso también necesitaba mucho de política y mucho de alianzas. Y esto nos da una mayor complejidad del evento de la que se ha evaluado, incluyendo la participación de Micaela Bastidas que mencionabas, entre otras personas más allegadas a él, que hacen mucho más compleja este movimiento de lo que se nos enseñó a nosotros, que es una pelea de buenos contra malos, ¿no? O opresores versus oprimidos. Una versión que tal vez esté más plasmada con los tintes de lucha de clases, ¿no? El opresor versus el oprimido. Oye, pero un momentito, pero ¿quién es el oprimido acá? No, el pueblo indígena. Sí, pero no todos los curacas apoyaron a Tupac Amaru. Entonces, ya el término oprimido se vuelve relativo y hay que ver un enfoque más de la época, un enfoque en donde las panacas no estaban todas alineadas, había rivalidad para incluso conseguir el alferazgo real o títulos nobiliarios, que era la disputa que había en la época, ¿no? Especialmente el marquesado de Oropesa, que se les daba a los descendientes incas. Entonces, también es difícil evaluar una figura pues, del siglo XVIII con la mentalidad del siglo XXI, ¿no? Hay que ponernos y trasladarnos a la mentalidad de la época para hacer una mejor evaluación. Sí, es lo que correcto lo que dices. A mí lo que me da causa intriga es sobre por qué no nos enseñan esas cosas, por ejemplo, en el colegio, ¿no? O sea, el conocimiento es muy básico que te brindan, la información es muy básica que te brinda
educación primaria, secundaria. Y ya en la universidad tienes que estar metido tal vez en ciencias humanitarias o cursos o carreras relacionadas a historia, para que tal vez en un cierto modo profundices esos temas, ¿no? Pero si una persona, digamos, no está, o bueno, solamente crece con el conocimiento que le dan prácticamente en el colegio, ya sea a nivel primario o secundario, ¿no? ¿Tú crees, a qué crees que se deba este factor de que no nos enseñan más detalladamente, ¿no? Y no solamente en el caso de Tupac Amaru, sino diversos temas de nuestra historia. Porque ya desde hace tiempo no se nos enseña historia, se nos enseña política. Creo que eso es clarísimo, ¿no? Tal vez para matizar mi afirmación, se nos enseña una visión o una versión política, politizada de la historia, ¿no? Y voy a poner como ejemplo, incluso muchos historiadores, bueno, estilo Paz Soldán, de los cuales, ya remontándonos al siglo XIX, estoy hablando, en que la historia que cuentan lo hacen bajo los tintes de la coyuntura política que se vivía en la época. Por poner un ejemplo, la batalla, perdón, el combate de 2 de mayo y el intento de, bueno, un intento irrisorio, ¿no? Porque con una flota tú no puedes conquistar nada, pero el intento de retomar los virreinatos por parte de España. Incluso se dice que los historiadores pues escribían estas líneas mientras escuchaban los cañones del combate, ¿no? Entonces, un poco para expresar esta coyuntura política. Entonces, mucha de esta historia es antihispana y por lo tanto se buscaba colocar al español como el malo, porque en esa coyuntura se vivía pues esta tensión política, que luego es retomada posteriormente por el gobierno de Velasco, en donde ya toma a Tupac Amaru, pero como una figura que apoya su iniciativa de liberación del indígena, del campesino, ¿no? Entonces se ve pues esta clásica imagen de Velasco con Tupac Amaru detrás rompiendo las cadenas. Pero, ojo, él no está contando historia ahí. Él está tomando una figura y le está adecuando a su proyecto político. Lo malo es que ese proyecto político luego se convirtió en la historia oficial en los libros del colegio, y es la que nos ha llegado hasta el día de hoy. Entonces, cuando preguntas, oye, ¿por qué no se nos cuenta toda esta historia? No se nos está contando la historia, se nos está contando un discurso político para apoyar un proyecto, un plan, una revolución o un gobierno, etcétera, etcétera. Pero no historia, ¿no? Y eso se hace hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, con temas totalmente alejados de lo que fue Tupac Amaru realmente. Y para eso, a ver, voy a compartir la figura del post, ¿no? Que preparé justamente para el día de hoy. A ver. Sí, dime. Más o menos, ¿cuántas caras se podría decir que has identificado de Tupac Amaru? O sea, por ejemplo, el Tupac Amaru noble, el Tupac Amaru de repente el revolucionario, el que tomó la palabra y la fuerza para poder, poder dar su voz a conocer. ¿Qué otras se podría decir matices de Tupac Amaru encontraste o has de repente identificado aproximadamente? Bueno, en resumen, se agrupan en 4. Y son 4, justamente, a ver, si te das cuenta, aquí se está viendo la imagen, ¿no? Que estoy compartiendo. Justamente 4 para que coincidan con los cuadrantes del compás político. Bueno, algunos también lo llaman el diagrama de Nolan, ¿no? Otros la brújula política, ¿no? Pero que te dice que existen 4 cuadrantes de acuerdo a 2 ejes.
El eje Y, ¿no? Correspondiente al vertical, vendría a ser hacia arriba políticas más autoritarias y hacia abajo más libertarias. Y luego el eje X, que es el horizontal, que es el eje izquierda-derecha, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 4 cuadrantes políticos. Tenemos la derecha libertaria y la derecha autoritaria. O sea, la derecha, que es el color azul, es la derecha conservadora tradicional, y el morado es la derecha libertaria. Y hacia la izquierda tenemos la izquierda conservadora, también con color rojo a izquierda arriba, y la izquierda liberal o libertaria, que es de color verde abajo, ¿no? Y podríamos decir que existe un Tupac Amaru para cada una de ellas. O sea, tenemos el Tupac Amaru de derecha conservadora, que este es el Tupac Amaru que era monárquico, noble, y que buscaba instituir una monarquía en el Perú, ¿no? Y es más, una monarquía católica, porque también era católico y respetaba la iglesia. Y además aliado del rey de España, como bien dice el texto correspondiente, ¿no? Es una visión totalmente de derecha conservadora, monárquica, tradicional. Y por otro lado, tenemos el Tupac Amaru de la derecha liberal o libertaria, ¿no? Que incluso lo han puesto con su bandera amarilla, tipo la bandera de la serpiente, ¿no? La de Garner, me parece que es esta bandera, en donde pues este es el Tupac Amaru empresario, el Tupac Amaru utilitarista, ¿no? El Tupac Amaru que busca, que lucha para que no le cobren el impuesto. Él se subleva porque las reformas borbónicas le impusieron un impuesto a la hora de dividir las fronteras y él es un comerciante, él tiene un negocio y este impuesto le afecta a su negocio y él se subleva para la eliminación de los impuestos. Esa es la imagen de la derecha libertaria, empresarial y un poco progre también. Por otro lado tenemos la izquierda conservadora, ¿no? Con Velasco, con esta imagen pues de Tupac Amaru rompiendo las cadenas, y que más bien Tupac Amaru representa la lucha de clases. Él encarna la sublevación en contra del opresor, del corregidor, de las estructuras de poder que quieren someter al pueblo. Y Tupac Amaru se rebela contra esto y por lo tanto encarna la lucha de clases. Y el último y el más sui generis que he visto, y este sí nunca me imaginé ver en la vida, creo que ni siquiera Tupac Amaru se imaginaría verlo, es el que sacó la página de la Revolución y la Tierra, que es el Tupac Amaru, pero de izquierda liberal, ¿no? De izquierda progre. Y con la bandera LGTB detrás de él, pero la verdad no sé si es la bandera, porque los colores no se notan exactamente. Supuestamente Creo debería ser la del Tahuantinsuyo, sí, la que de no es, Cusco. que no es la Claro, bandera del Tahuantinsuyo tampoco, ¿no? claro, exacto. Pero la mezclan porque los colores no están muy claros, especialmente el del final, ¿no? Con la bandera LGTB, y le ponen el lenguaje inclusivo, ¿no? La X. Y esta imagen yo la saqué de un post que se hizo justamente apoyando el movimiento LGTB. Por eso me da dudas de la bandera. Creo que a Sí, propósito lo ponen de forma este, ambigua, ¿no? sí, es la de la IGTB porque la de Cusco, bueno, la del Cusco, la del Tahuantinsuyo, que fue por una radio, tiene el Ajá. celeste, ¿no? Que tiene el celeste. Esa es la diferencia entre la bandera Ya. LGTB y la de Cusco. Entonces, esta de acá no Así tiene es. celeste. Ujú. No tiene el celeste, ¿no? No yo sé que la LGTB es de 6 colores y Ujú. la de la ciudad de Cusco, bueno, Radio Tahuantinsuyo, es la de 7 colores, ¿no? Exacto. Pero creo que acá al final hay un morado que se confunde con el negro. Y, bueno, en fin, para mí, lo que buscan es apoyar un movimiento de minorías, porque también es lo que va acompañado con el lenguaje inclusivo,
mal llamado lenguaje inclusivo para mí, ¿no? O sea, esta Correcto. X final. Y además, el texto lo pueden buscar en la página, todavía sigue en la página de la Revolución y la Tierra. El texto era un apoyo por el mes del orgullo y por el movimiento LGTB, ¿no? Y claro, decía Tupac Amaru reivindica las minorías, ¿no? Y yo creo que si regresamos pues al siglo XVIII y le hablamos de esto a Tupac Amaru, ni siquiera sabríamos de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, se mostraría totalmente confundido y de repente perturbado, ¿no? Y extrañado. Pero miren lo que se ha convertido el día de hoy. O sea, ya ha sido tomado, y tal vez es similar a otras figuras, ¿no? Como el Che Guevara, que también, no sé, lo he visto en marchas del orgullo al Che Guevara cuando el Che Guevara era totalmente lo opuesto, ¿no? Pero acá vemos cómo las figuras políticas se van mimetizando y se van adecuando al discurso de la época. Y ahora tenemos el Tupac Amaru del siglo XXI que habla con la X, que habla el lenguaje inclusivo, ¿no? Y que, y que es representante de los derechos LGTB y progres y de repente feministas. Y no me sorprendería encontrar al Tupac Amaru feminista algún día, con pañuelo verde, ¿no? Así que esto yo creo que refleja cómo se ha reinterpretado hasta el día de hoy esta figura, ya en casos totalmente alejado del personaje histórico. Pero vamos, no estamos hablando de historia incluso, ahora estamos hablando de discurso y de un discurso político ya netamente, ¿no? Pero que se basa en elementos o en personajes históricos, por más que se alejen bastante a su proyecto original, pero nos da una idea de este camuflaje que se le puede dotar a los personajes históricos para adecuarlos a los intereses, a los discursos y a las ideologías políticas de cada época. Hay una pregunta de Piero Rodríguez que nos comenta y nos dice, ¿hay más reinterpretaciones de Tupac Amaru? Mira, me quedaría todo el día. Sí, ¿no? La verdad que sí. Y ya, te voy a dar otra más que no está ahí, ¿ya? Tupac Amaru fue, pero ahora, ojo, estoy hablando de interpretaciones, ¿ah? No estoy diciendo que Que sea verdades correcto. históricas, que sea correcto, estoy diciendo discursos, versiones, argumentos, ¿no? Pero he escuchado que Tupac Amaru fue el primer masón del Perú. Y el día de hoy, si vas al Museo de la Masonería, encuentras la logia Tupac Amaru. No digo que lo haya sido, porque no se puede probar, pero hay indicios, y de acuerdo a las ideologías y a las corrientes, también se dice que incluso en el Cusco, tengo entendido que hay una placa de una logia que rinde tributo a Tupac Amaru, pero como dando a entender que fue un precursor, ¿no? de las logias en el Perú, mucho antes de la logia lautariana y las de San Martín y las otras, ¿no? Entonces, mira, ahí tienes otra más. Seguimos sumando, ¿no? Y yo estoy seguro que conforme pase el tiempo y pasen también los movimientos y los discursos políticos, se reinterpretará a Tupac Amaru de mil maneras, porque es una figura tan fuerte ya en nuestro subconsciente, en nuestra cultura popular, que si el día de mañana yo lanzo pues un movimiento, otro que se me acaba de venir, el Incarrel, Ah, ¿no? ok. Es la interpretación mesiánica, ¿no? De este personaje que va a restituir a la gloria del Tahuantinsuyo, pero que se basa también en la historia de Tupac Amaru, ¿no? Así que, bueno, Yo si tengo una más, seguimos hablando, a ver, dime.
justo te mencionaba también hace un rato lo de, por ejemplo, equipos de fútbol también toman reinterpretaciones de esto de Así Tupac es, Amaru. Por ejemplo, yo no soy hincha de la así Alianza, es. tengo amigos que son hinchas de la Alianza y yo soy de la U, pero también en algún momento hicieron que Tupac Amaru sea representado o lo tomen como un referente para ellos, ¿no? Y así podríamos encontrar Claro, Tupac miles Amaru de, ahora es Comando Sur. claro, también es una, Es el caudillo del Comando Sur, sí, y con sus banderas y demás, ¿no? como Por también, por supuesto, o sea, ejemplo, en Chile también en el Colo-Colo tiene un referente que es un mapuche, es, creo, que es aparece. Colo-Colo, El precisamente. Colo. Ujú. O sea, el nombre del equipo justamente viene por este cacique que se llamaba Colo-Colo, Cacique, eh, exacto. que también muere trágicamente, ¿no? Por una sublevación. Pero, y bueno, y con todas las historias Gra- que la acompañan. Ujú. Gracias, Piero, por tu pregunta. Bueno, estamos ahorita en Facebook, en YouTube y en Twitch, si no me equivoco. Estamos ahí con varias personas que están ahí viendo la transmisión. Así que normal, si ahí tienen alguna consulta, alguna duda, por cualquiera de las plataformas. Bueno, quería consultarte de los cuatro caras de Tupac Amaru que nos mostraste hace un momento, ¿sientes afinidad por alguno de ellos? Eh, Buena pregunta. Ahí ya me quieres colocar en qué cuadrante estoy ya. mm, Eh, mm, claro, indirectamente, pero no tengo problema en decirlo porque lo he dicho mil veces en mi página. Yo siempre en mi página digo que el mejor sistema de gobierno que podría haber para el Perú, y en eso coincido con San Martín, es la monarquía constitucional. Y por lo tanto me identifico más con el Tupac Amaru monarquista, José I, rey del Perú y del Paititi, y de muchos otros reinos más, porque tenía el reino de Quito y de Buenos Aires y de Río de la Plata y ujú. Charcas y una infinidad de títulos. Y de hecho, considero que si Tupac Amaru hubiera logrado de alguna manera instituir una monarquía en una monarquía peruana, restituyendo el linaje de los incas, tal vez buscando alianza con estos 24 lectores que eran el Alferazgo Real de Cusco, que le negaron el título de Marqués de Oropesa, pero de alguna manera se hubiera aliado con ellos para tener esta legitimidad. O incluso con el mismo rey de España, en donde de alguna manera lo hubiera tomado a él como su representante. Yo creo que ese curso hubiera sido mucho mejor para el Perú del que tomó con la República. Así que entre los cuadrantes yo me ubico con el Tupac Amaru de la derecha conservadora, que es el monarquista y que es el José I, más que Tupac Amaru, con José I del Perú. Porque imagínate, tú te imaginas lo que hubiera sido el Perú con una monarquía con el capital en Cusco y que hubiera reivindicado la descendencia de los incas. Sería muy... Yo estoy seguro que tendríamos un país mucho más unido que el actual y, y no tendríamos las divisiones que tenemos el día de hoy. Claro, todas las divisiones de toda Sudamérica, ¿no? En general. También. Uh -huh. Y si tendrías que sacar algo bueno de los otros Tupac Amaru que no son de tu afinidad, ¿cuál sería de cada uno de ellos? Pero por supuesto, por supuesto. Eh, a ver, si nos vamos del Tupac Amaru que representa pues la lucha de clases, recordemos que él fue el primero en dar un grito de liberación de la esclavitud, que es un aspecto muy poco hablado. No sé por qué se habla tan poco sobre este aspecto de Tupac Amaru. Que él buscaba abolir la esclavitud y que en ello se antecedió a la historia. Y bueno, esto lo pone incluso como un precursor
de los derechos humanos y, uh, y bueno, incluso pues lo podría colocar a nivel de Abraham Lincoln en Estados Unidos, ¿no? Este aspecto de buscar esta liberación es totalmente positiva y creo que se debería hablar mucho más. Del Tupac Amaru de la derecha liberal, obviamente rescato al Tupac Amaru empresario, ¿no? Al Tupac Amaru, pues, que próspero, que también creo que se debe hablar más en nuestros países, porque mucho hablamos de un discurso de satanización del que tiene éxito, ¿no? El que es rico o el que es empresario, algo malo tiene que haber hecho, bueno, o ha robado, o ha mentido, o ha delinquido, o lo ha hecho a costas de otro, así que es un maldito desgraciado. Y obviamente esa es una mentalidad que no nos lleva a la superación, ¿no? O a mejorar, al contrario, castiga el ser mejor, el superarse, el triunfar, castiga el triunfo. Y por qué no decir, Tupac Amaru fue un empresario próspero y con mucho dinero, y eso es bueno, eso porque lo hizo en base pues a su trabajo y a su esfuerzo y a su cadena de suministro que él manejaba. Así que eso, por supuesto, eso es rescatable. Ahora hay mucha desconfianza, ¿no? Cuando, por ejemplo, poniendo el contexto de la política, hay muchos candidatos que, por ejemplo, decían, ¿no? Acuña, vamos a poner el caso de Acuña, porque, o sea, hay personas que admiran a Acuña por lo que ha logrado, desde dónde ha salido, pero otras personas también te dicen, ¿no? Pero ¿qué habrá hecho también, no? O sea, también considerar el camino, ¿no? Si ha sido de una forma ética o moral, o si ha sido de una manera honrada, honesta, ¿no? Entonces, pero creo que esos pensamientos en la época bueno, se podría decir que también en esos años habían otras personas que hablaban igual de Tupac Amaru, ¿no? ¿Por qué está logrando tanto? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué le está haciendo? ¿Por qué le está ganando tanto dinero? O cosas así, ¿no? Claro, claro. No, por supuesto, totalmente de acuerdo y eso ha llegado hasta el día de hoy. Incluso muchos mencionan que en el deporte mismo existe un miedo al éxito, que lo hemos visto cuántas veces que equipos peruanos, no solo de fútbol, ¿no? En vóley, acuérdate de Seúl 88, ¿no? La selección de vóley, que tenía pues la medalla de oro al alcance de la mano, pero en el fútbol también, ¿no? El equipo peruano pues ha ido ganando y al último minuto nos meten el gol. Y muchos dicen, y esto es una cuestión mental, que no creemos en el éxito, ¿no? Nos asustamos del triunfo. Y es porque en nuestra sociedad no existe una cultura de triunfo. No lo asemejan todavía, se les parece extraño. Es algo. Así es, hay un temor, porque, oye, si triunfas, pucha, ya, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Existe ese temor al triunfo porque nunca se ha apoyado al triunfador en el Perú, siempre se ha desconfiado, siempre se le ha visto con recelo, oye, ¿qué habrá hecho? ¿Qué de malo tendrá? ¿No? En vez de decir, no, mira, es bueno triunfar, es bueno tener éxito, es bueno sobresalir, es bueno superarse, ¿no? Y el mismo Tupac Amaru podría ser una figura que también se rescate de esto. Ahora, del lado progre, ahí sí la verdad me agarras, no sé qué rescatar porque yo creo que esto se alejó totalmente de lo que era Tupac Amaru y no creo que haya, que ni siquiera el día de hoy sería partidario ni el lenguaje inclusivo. Obviamente rescataría el tema de que sí hay que apoyar a las minorías y no hay que discriminarlas, pero creo que también lo de Tupac Amaru no iba por ahí. De hecho, Tupac Amaru defendía, si vamos a decir que defendía a los indígenas, no eran minoría, ¿no? Claro. Eran mayoría más bien. Así que
bueno, ya es una interpretación, creo yo, un poco jalada de los pelos, pero en todo caso, sí, hay muchas cosas rescatables, así como hay muchas cosas condenables, ¿no? De cada uno de los discursos también. Pero en especial, en resumen, yo diría que lo condenable es el tomar una figura y desligarla de los hechos históricos para acomodarla a tu discurso político, porque ahí estás engañando, ¿no? Ujú. Estás tergiversando la historia solamente a tu favor o a lo que te conviene, y yo creo que eso sí es poco ético. La película La Revolución y la Tierra, tú lo consideras de que estaría en la parte del Tupac Amaru progre, ¿verdad? No, lo que pasa es que esa película no habla, bueno, no es película, es documental, ¿no? El documental, Pero exacto. el documental toca tangencialmente el tema de Tupac Amaru, ¿no? Pero Toca más, lo, pero usan la imagen, ¿no? De Tupac Amaru. usan la imagen, sí, pero usan la imagen no por Tupac Amaru mismo, sino por Velasco. Es más, yo diría que usan el icono que crea Velasco en su época, ¿no? Así que en el documental, yo vi el documental y históricamente no le he encontrado fallas. De hecho, me parece más neutral de lo que han opinado muchos otros periodistas que lo vieron y dijeron, no, que este es un discurso. No lo vi así. Lo vi que se le daba espacio a todas las voces. Eh, sí sería crítico con algunas personas que hablaron en el documental, ¿no? Y que para mí dieron una versión o una interpretación, pero bueno, lo daban como un testimonio propio de ellos, así que no tengo mucho que decir ahí. Ujú. Y por eso la crítica no es contra el documental, la crítica es contra el community manager que hizo esa foto y que hizo ese post, que no tiene Ok. nada que ver ni con el documental, ni con Tupac Amaru, ni con, ni con la historia, ¿no? Sino, bueno, ahora, por otro lado, el post fue viral, sí, y levantó bastantes comentarios también, así que de repente cumplió su cometido de generar polémica, ¿no? Pero no, mi crítica no es con el documental, mi crítica es con la página de Facebook más bien. Que dicho Ok. sea de paso, yo se lo he conversado al director porque, a ver, de repente acá es algo que poco sabe, pero el director de ese documental, Gonzalo Benavente, estudió conmigo en el colegio, Mm. fuimos compañeros de carpeta, ¿no? Entonces lo conozco desde niño, pues desde colegio, ¿no? Y eh, bueno, me ha comentado en mi página, hemos hablado, y entre los comentarios le puse, oye, controla tu community manager, mira lo que me ha puesto, ¿no? Le dije, ¿por qué dejas que en la página de tu documental pateen hacia la historia? Pon control, que yo sé que tu documental sí se ha pegado, ¿no? Por lo menos no ha cometido falacias históricas, pero mira lo que están haciendo. Me contestó de otro tema y dejó eso en el aire. Así que bueno, Ok. ya. Pero por lo menos yo sí tengo la satisfacción que no estoy rajando espaldas de él, sino a todo lo contrario. Todo lo que te estoy diciendo acá se lo he dicho a Lo- él y le he dicho, oye, ya pues, mira, que esto, tú sabes que esto no es así. Tú sabes que ni Tupac Amaru, ni Velasco, ni la revolución y la tierra tienen nada que ver con el lenguaje inclusivo. Pero bueno, Exacto. Y bueno, ahora que estamos hablando de documentales, de películas, ¿cómo lo ves tú de que ya no lo transmitan, por ejemplo, la película de Tupac Amaru, interpretada por eh, Reinaldo Arenas, que más o claro, menos fue hecha hace 30 años aproximadamente? claro. Es que, es que ahí está el detalle, ¿no? Esa es otra. Es una película que tiene 30 años. Y si bien en su época, pues, fue, bueno, un clásico y se ha usado en colegios, ¿no? Se ha difundido mucho.
¿por qué quedarnos ahí? Yo sí creo que debería haber una actualización, ¿no? Un remake. Y yo podría, porque da, o sea, la historia de Tupac Amaru da para mucho más que una película de hace 30 años. Da para series, da para nuevas películas. Y por qué no tocarlo desde este enfoque más completo, ¿no? Sus, digamos, batallas, no batallas, sino, ¿cómo decirlo?, sus diferencias con los otros curacas, con el alferazgo real de los incas, ¿no? Los 24 lectores descendientes de las panacas incaicas. Se podría hacer algo muy interesante ahí, creo. ¿Eh? Ujú. Ahora vamos a poner un paréntesis con una pregunta que nos acaba de venir de Facebook, de Bernardo Wambo, que dice, ¿podrían explicarnos el por qué muchos criollos y mestizos reclutaron, supongo que reclutaron sobre su apoyo inicial a la gesta emprendida por José Gabriel? ¿Se cometieron excesos contra estos grupos sociales en el Alto Perú? Ya, sí, sí. Esa es una de las grandes Ar- críticas que se le hace a los criollos, ¿no? Ujú. Oye, ¿por qué no se plegaron a...? Y, uh, y yo creo que era por el temor que existía, en parte, en perder el poder que tenían en Lima. Que este poder regrese a Cusco, ¿no? Y que esto les iba a quitar peso político. Es lo que pasa cuando tienes dos grandes focos de poder en un mismo estado, que fue similar a lo que le ocurrió en Roma, ¿no? Entre Roma y Constantinopla. Dos focos de poder dentro de un mismo estado que terminaron entrando en conflicto y eso generó pues el cisma entre Oriente y Occidente y también todo un conflicto entre ellos durante las cruzadas. Algo similar sucedió, ¿no? Entre Lima y Cusco. Y hubo mucha desconfianza en contra de este proyecto. Y yo creo que fue peor las represalias posteriores a la sublevación de Tupac Amaru. Y esto yo creo que representó un quiebre final entre la costa y los Andes. ¿Por qué? Porque, como había dicho antes, existieron muchos curacas nativos autóctonos que apoyaron el virreinato y lucharon en contra de Tupac Amaru. Te acabo de mencionar a Mateo Pumacahua, pero también podría hablar de la familia Zaguaraura, que fueron fieles realistas y lucharon contra Tupac Amaru. Y cuando pierde Tupac Amaru, se toma represalias en contra de todos los indígenas. O sea, y eso sí es como una traición, ¿no? Es como que yo lucho a tu favor y después tú me castigas a mí porque crees que yo soy igual que el otro. Y ahí sí se ocurrió un quiebre que se prolongó hasta la independencia. Porque la independencia, eso no lo digo yo, eso lo dicen muchos autores, fue un proyecto de criollos para criollos. La independencia estuvo desligada de los Andes. El proyecto independentista, estamos hablando del de San Martín y Bolívar, no estoy hablando de otros movimientos de independencia, no estoy hablando de Cela, ni de los hermanos Angulo, ni de Santos Atahualpa, estoy hablando de lo que sucedió en 1821 a 1824 con San Martín y Bolívar. Fue un proyecto desconectado de los Andes. Fue un proyecto de criollos. Y podríamos decir lo mismo. Podríamos decir lo mismo que está diciendo el comentario, porque muchos andinos no se plegaron y apoyaron al proyecto de San Martín y Bolívar. Y es que ya venía esta división desde esta época, no sé si antes, no tengo los elementos de juicio o las evidencias para saber de antes, pero por lo menos desde esta época sí.
y se prolongó hasta la independencia y se ha venido prolongando durante toda la República. Y que llevó finalmente a que Bolívar disuelva el alferazgo real de los incas. O sea, estos 24 lectores de las panacas cusqueñas quedaron disueltas por Simón Bolívar. Y yo creo que ahí se rompió la columna vertebral política de los Andes, porque ellos eran la institución que integraba a los Andes bajo la representación de la autoridad de los descendientes del Inca. Y cuando los disuelves, se quedan sin columna vertebral y se quedan desconectados de la costa. Entonces, bueno, fue un proceso muy complejo que involucró mucha desconfianza y falta de tomarse de la mano, y tal vez mucho individualismo, y el cuidar tu poder social, tu poder político, tu poder económico, frente a otra potencia que era Cusco, que en esa época Cusco era mucho más ciudad y mucho más grande y mucho más potencia que Santiago de Chile, que Buenos Aires, que Bogotá, que Caracas. O sea, Cusco era mucho más ciudad. Lamentablemente el día de hoy no es así. Y estas otras ciudades incluso han sobrepasado a Lima. Pero si nos remontamos a aquella época, todas estas ciudades eran la periferia, eran los satélites del Perú. Sí, bueno, muy alejado Entonces, para abajo. y socialmente eran pobres y atrasados y sin tecnología y sin cultura. O sea, el centro político, cultural, económico y social era Perú. Era la Nueva York de la época, ¿no? Pero tenía estos dos focos de poder que se veían con recelo, lamentablemente, y no se integraron y no comulgaron y generaron una división que tal vez dura hasta el día de hoy. Espero que Bernardo, a ver si es que espero que ya le haya quedado claro su duda, espero haya suelto, ¿no? Su duda respecto a esa pregunta. Y bueno, estábamos hablando del tema de la película de Reinaldo Arenas. El año pasado tuve el gusto de poder hacerle una pequeña entrevista, ¿no? Yo con unos amigos, y comentaba de que, bueno, él también lo dijo en señal abierta, de que han prohibido volver se podría decir, a programarlo en señal abierta, ¿no? Esa película, porque Sí. por factores que promueve supuestamente el terrorismo, ¿no? Lamentablemente. Ese ¿Cuál es? es un tema que no había querido tocar también porque sé que es un tema muy sensible, Es muy pero fuerte. sí, pues es imposible no mencionar que su nombre está en un movimiento subversivo, ¿no? Y obviamente existe este temor que se le relacione, ¿no? Obviamente esto también se aleja muchísimo del Tupac Amaru original. Y como te mencionaba, incluso estuvo presente en otros movimientos subversivos de América Latina, ¿no? En Uruguay existieron los Tupamarus, que también era un movimiento subversivo urbano, y del que fue parte Pepe Mujica, que ya muy posteriormente fue presidente de Uruguay, y todos lo hemos conocido como presidente de Uruguay, pero en su momento fue miembro de los Tupamaros, que eran también un movimiento subversivo en Uruguay, ¿no? Así que sí, pues, y esto ya tú ves lo peligroso que puede ser utilizar un personaje histórico, pero desvirtuarlo bajo un discurso político, y en este caso un discurso político que lleva al derramamiento de sangre y a cuestiones tan terribles que han ocurrido en el Perú, y que han llevado a este tipo de medidas radicales que obviamente pues, sabemos que la película no está alineada a esto, pero que la gente lamentablemente puede ser influenciable bajo malos discursos negativos y se puede utilizar de forma errónea, y que por eso te toman esas medidas que al final nos terminan afectando al arte, porque
La película como película es buena, ¿no? Y tal vez por eso de repente sea necesario hacerle una reedición, un remake. Y mira, para mí, lo que han hecho con El Último Bastión ha sido, pues, muy bueno, ¿no? Al punto que ha llegado a Netflix. ¿Y cuántos ya fuera del Perú incluso pueden conocer de esta etapa histórica de la independencia con El Último Bastión? No cualquier serie llega a Netflix tampoco. Ya es una plataforma masiva. ¿Cuántas historias tenemos nosotros así para contar y que incluso Miles. podrían llegar a estas plataformas internacionales que den a conocer más nuestra historia? Sí, pues hay gran cantidad de material, se podría decir, para poder seguir usando nuestra historia como un documental para que las personas sientan mayor atracción, se podría decir, Uh de -huh, poder conocer y aprender más de nuestra historia, ¿no? uh -huh. Claro. Sí, pero yo creo que también habría mucha crítica si es que sacan, si no supera las expectativas también de una, digamos, de un Tupac Amaru, de una segunda película de Tupac Amaru. Como sabemos, siempre, bueno, nunca vas a poder llevar a contentar a todas las personas, ¿no? Pero igual, creo que también justamente por ese tema de, de orientarlo a distintos pensamientos, a hacer que una película de Tupac Amaru creo que sería más con pinzas, ¿no? Porque ahorita estamos viendo también que la gente se podría decir, se indigna muy demasiado de contenidos básicos, como por ejemplo dibujos animados. Entonces, ahora ver una película, una película Sí, histórica va, va a generar también mucha polémica. Siempre van a buscarle alguna falla en todo su contenido. no, tú te imaginas pues que en una película de Tupac Amaru se mencione esta carta que le envió al obispo de Cusco diciendo que en el fondo pues él apoya al monarca Carlos de España y que además él es fiel católico y que apoya a la Santa Iglesia. Ya, o sea, la gente sale con sus antorchas a la calle, ¿no? A pesar de que es un dato histórico y real. Uno es histórico y el otro es político. Es una cosa diferente. Sí, tienes mucha razón. Bueno, a ver si hay alguna, mientras sigamos hablando, si hay alguna consulta o duda de nuestros amigos que están viéndonos por alguna de las plataformas, ya sea Facebook, YouTube o Twitch, para que puedan, a ver, ahí está, acá hay una pregunta de Diego Bernal, que nos dice, ¿qué opinas de Los Otros Libertadores, que es un próximo proyecto para este año? Creo que lo Así van a es. lanzar para julio, si no me equivoco, lo van a lanzar, ¿no? Justo el Día de la Independencia. Sí, sí. Incluso he visto que hay actores, ¿no? Del último Bastión que van a participar. A ver, si me parece, si recuerdo bien, pues creo que Francisco Robles, el hijo que va a interpretar ahora a Mariano Melgar. Si recuerdo bien, ¿no? Ujú. Estoy hablando de memoria. A Bueno, Pietro Civile como José Olaya, también lo vi. A Pietro Pietro Civile Civile como como José. José Olaya, sí, así es, ¿no? Bueno, quiero ir con buenas expectativas, pero también sé que esto se puede... A ver, siempre, obviamente, estamos en el Bicentenario y toda serie y toda obra artística que se haga con respecto al tema va a ser en apoyo al Bicentenario y por lo tanto en apoyo a la independencia. Personalmente, el proceso de independencia fue totalmente caótico, ¿no? Y fue totalmente incluso acéfalo y anárquico. Y eso tú lo encuentras cuando los mismos caudillos de la independencia, como San Martín y Bolívar, salieron del Perú, pero decepcionados y rajando del Perú, porque Bolívar se escribió una frase contra los peruanos en que se notó el asco que sentía por nosotros.
y San Martín también salió totalmente decepcionado del Perú. Y eso sin mencionar que entramos en una guerra civil entre Ribagüero y Torre y que Ribagüero ofreció a los españoles aliarse con ellos para combatir a Torre Tagle, y que también Torre Tagle termina plegándose al bando monarquista y termina diciendo que yo soy tan español como su majestad don Fernando VII de España. Dudo que estas cosas las cuenten en una serie, ¿no? Sí. A ver, sí, no he visto cuál va a ser los capítulos de todos los libertadores que van a mencionar, pero si mencionan a Torre Tagle, que fue segundo presidente del Perú, yo dudo que mencionen a Torre Tagle diciendo: me desencanto del proyecto de la independencia y me declaro fiel súbdito del rey de España y tan español como su majestad don Fernando. Yo no creo que pasen eso en ninguna serie, por lo menos que se haga durante el Bicentenario. Bueno, es un dato real, ¿ok? Así sucedió. Lamentablemente sucedió así. O sea, todos nuestros próceres de esa época, Ribagüero y Torre Tagle, hicieron un cambalache y terminaron enfrentándose y haciendo guerra civil. Y obviamente podemos rescatar pues a José Olaya, a Hipólito Unanue, ¿no? A Mariano Melgar, que son seguramente los que se van a rescatar. Los hermanos Cela también. Claro, pero siento que no se cuenta la historia completa, y siento que no se va a contar la historia completa, porque si se contara la historia completa sería un golpe, creo que los peruanos no estamos listos para asimilar, y para que te digan: oye, por si acaso tu independencia fue un caos y una anarquía en donde entramos en guerras civiles, ¿no? En donde Bolívar, pues, cuando llega a Lima, comete abusos y saqueos, y su ejército se comporta de una forma déspota y despiadada, y que el mismo Bolívar, pues, se nombra dictador del Perú, pero por la única razón que el Congreso eran, pues, unos lamezuelas que prácticamente se le arrodillaron ante Bolívar, le dieron todos los poderes del Perú, le dieron una espada lujosísima impregnada de joyas, y se declararon en suspensión perfecta hasta que Bolívar los convoque de nuevo. O sea, llega Bolívar, le dan todo el poder, le dicen: toma todo el poder del Perú y nosotros nos autodisolvemos. Chao, nos vamos a nuestra casa hasta que nos convoques de nuevo. Y te damos eso un no país. Te lo van a contar. Sí, te ponemos el país a tus pies. Y uno dice: ¿qué clase política era esta? ¡Qué desgracia! ¿Quién es estos sujetos? Claro, para nosotros que vemos pues lo que es la política y el Congreso es perfectamente explicable, ¿no? Pero no es lo que te cuentan de la independencia. Lo que te cuentan de la independencia es que San Martín estaba con la bandera en el palco de la Plaza de Armas y con todos ahí abrazados cantando el himno nacional. Pero no fue así. Y no creo que ninguna serie, por lo menos en el corto plazo, te cuente realmente los desastres políticos que se hicieron en aquella época. Por eso yo lo veo con la expectativa de que no voy a ver la historia completa, voy a ver una historia pro-republicana, una historia en donde nos van a contar las cosas de forma mucho más bonita de la que fueron, pero que se rescatará lo mejor, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos. Ya espero eso, no creo que sea diferente. Así que buscaré por lo menos disfrutarlo, así como he hecho con el último Bastión. Igualmente. Y bueno, a ver si hay alguna otra pregunta para nuestro amigo Rafael que quieran ser absueltas. Yo creo que sí, o sea, como tú dices, ¿no? Sería también saber si va a ser por temporadas, va a ser una película. ¿Eso ya lo dijeron? Todavía no. Si va a ser una película o va a ser un documental, por ejemplo, con varios episodios. O va a Creo ser que van a simplemente ser una varios episodios. No he estado muy al tanto, yo prefiero llegar sin spoilearme Claro. mucho, ¿no? Pero me parece haber visto que era
un episodio por Libertador y que iban a ir tocando a varios, ¿no? Es lo que entendí. No sé si me estoy equivocando. Ujú. Yo también creo que sí. Y bueno, sí, pues volviendo al tema, bien difícil, bueno, yo lo veo bien difícil que hagan algo relacionado a Tupac Amaru por la coyuntura, por muchos Así es. temas. Creo que el Tupac Amaru siempre será Reinaldo Arenas, interpretado por Reinaldo Arenas. Sí, sí. Ujú. Bueno, amigos, ya estamos llegando al final de esta transmisión. Muchas gracias. Y bueno, algunas palabras, Rafael, respecto a que de repente alguna persona que ha venido acá para la transmisión y ha salido más dudoso de los pocos conocimientos que tenía relacionado a Tupac Amaru, que le puedas comentar. Bueno, mira, solamente comentar que nuestra historia es mucho más rica y mucho más compleja de la que nos han contado. Cuando he hecho el post en mi página, muchos incluso me han comentado también que se han desilusionado de lo que les contaron en el colegio. Pero por otro lado, yo creo que también, por un lado nos desilusiona que nos rompan nuestra fantasía que nos habían pintado, pero por otro lado no, encontramos personajes más humanos, más reales, con fallas, que se equivocan, que dudan, que por momentos se puede ver, ¿no? Que Tupac Amaru mismo duda, se cuestiona si realmente está haciendo lo correcto y por eso busca extender su mano a distintas facciones y se muestra con distintos tintes políticos, hasta que, bueno, ya se da cuenta de que la misma sublevación lo sobrepasa y tiene que ir para adelante nomás, ¿no? Pero esto también lo vuelve más humano, lo más cercano e incluso un modelo más real. Así que yo los invito a que se cuestionen la historia que nos cuentan en el colegio y que busquen por sus propios medios, ¿no? Que busquen las fuentes, la bibliografía. De repente, que me gustaría terminar recomendando el libro de Charles Walker, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru, que hace un extenso estudio sobre esto, y invitarlos a que no se queden con lo que les han dicho o con lo que ven en televisión. Profundicen en los libros y van a encontrar una historia mucho más rica, mucho más grande, con muchos matices de la que nos han contado, pero también mucho más entretenida, ¿no? Un juego de tronos le llamo yo muchas veces a nuestra historia, con todas las conspiraciones, intrigas, luchas de poder, intereses y conflictos, traiciones, amoríos y demás. Es Juego de Tronos, así que no se van a decepcionar si leen nuestros libros de historia. Y sobre todo, si es que se van a informar, verifiquen la fuente, ¿no? A veces también hay fake news, pueden ver ahí, traten de averiguar, leer bien y también que sea una fuente confiable, ¿no? Tampoco tomar muy en serio a veces los memes también, a veces que superan la realidad. Bueno, Así es. Rafael, muchas gracias por compartirnos sobre tu conocimiento sobre Tupac Amaru. Y bueno, tal vez invitar a las personas a que te puedan seguir. Yo le hice una entrevista a Capitán Perú también. Si es que desean, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Ahí de repente cómo nació, van a poder saber cómo nació Capitán Perú. Terminamos hablando de Bolivia, de las peleas con Bolivia, la lucha de las guerras con Bolivia, con Ecuador. Está muy interesante también esa entrevista. Y bueno, Rafael, no sé si puedes invitarles a las personas para que también te puedan seguir en tus redes sociales o donde te pueden encontrar. Y Así es, por no te supuesto. olvides de mencionar tu TikTok. Tu TikTok también no te olvides de mencionar. Sí, por supuesto. Me pueden encontrar en mi página de Facebook de Capitán Perú. Videos en YouTube también con el mismo nombre, Capitán Perú. En Instagram como @Capitán Peruano. Y como bien dice Luigi, lamentablemente he sucumbido ante el TikTok. Son los efectos de la pandemia. Así que también me pueden encontrar en TikTok como Capitán Perú. Genial, perfecto. Bueno, amigos, muchas gracias. Igualmente, gracias por haber estado atentos a la transmisión.
Seguramente en otra oportunidad también vamos a compartir algún otro evento con Capitán Perú. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y gracias. Buenas noches. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, Rafael.